Estamos junto a Jerónimo Momo Venegas. Jerónimo, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Jerónimo, ¿cómo se lee cuando califican a Moyano de bandor? Bueno, yo creo que Moyano no es bandor ni la presidenta Esperón, son distintas épocas. Creo que lo dijo, en algún momento se hablaba de que Bandor quería un peronismo sin Perón y quizás por eso lo ha tildado de bandorista Moyano, ¿no? No de bandorista, de Timoteo Bandor. Yo decía esto porque la operación que mata a Bandor se llamaba Operación Judas. Sí. Y Judas era el traidor de Jesús. Sí, así es. Puede ser, cuando habla Aníbal Fernández uno no lee entre comillas lo que dice, porque siempre está bardeando, ¿no? Entonces uno realmente no sabe a dónde quiere llegar Aníbal Fernández. Pero lo que sí es bien cierto, que fue un paro que tuvo un alto acatamiento en distintos lugares del país. Yo, por ser secretario del Interior, tenía el informe de todas las delegaciones regionales y en algunos lugares del país ha tenido un acatamiento de un 90, 90 y tanto %. Esto no es que llame poderosamente la atención, esto se debe al descontento que hay no solamente de los trabajadores, sino de gran parte del comercio, porque el mínimo no imponible se ha ido quedando con el aumento salarial de todos los trabajadores que han ido logrando durante este periodo del año. Y esto hace de que, como no va al bolsillo el trabajador, esto no se inyecta en el consumo. El mercado interno está sufriendo las consecuencias de la inflación que hay en el país y del no poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, nosotros creemos que el Gobierno Nacional debería convocar, no sé si la presidenta, pero sí ministros como el ministro de Trabajo, a la Confederación General del Trabajo y empezar a rever esta situación, ¿no? No puede ser que los aumentos salariales logrados por los trabajadores vayan a la arca del gobierno y no al bolsillo de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se entiende esta alianza entre Pablo Micheli, Hugo Moyano, el piquete con el paro? Bueno, esto se entiende porque el gobierno los está juntando a todos, ¿no? Yo creo que lo que padece un trabajador... Creo que es la primera vez en la historia que la rural adhiere a un paro. Sí, puede ser la primera vez en la historia. Pero creo que el gobierno los está juntando, ¿no? El gobierno, el 8N, cuando uno ve semejante manifestación de la gente con distintos reclamos, porque no es un reclamo unificado, son muchos los reclamos que se están haciendo. Y el paro del otro día, cuando por ahí uno habla de los cortes lo hicieron muchas organizaciones sociales, ¿no? Que es de la única forma que aprendieron a reclamar, cortando. ¿Qué otra forma? No tienen empresas para parar. Entonces se manifiestan como saben hacerlo. Entonces, estos cortes de las organizaciones sociales que se hicieron no se pueden criticar, porque esto en otro momento han estado defendiendo al gobierno. ¿Y quienes dicen que la gente no concurrió al trabajo precisamente por los cortes? Bueno, puede ser que pongamos que un porcentaje no haya ido por los cortes, pero uno veía los micros y los veía vacíos, ¿no? No había micros con gente. La calle estaba vacía. Sí, las calles, claro que estaban vacías, sin lugar a dudas. Y cuando decían que, yo escuché creo que Carlos Kunkel que decía que la mayoría de los trabajadores del campo están en negro. Yo digo, los trabajadores que están en negro es por irresponsabilidad del gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque sí, porque los únicos que pueden entrar a un campo, a hacer inspecciones, a labrar infracciones, a multar a los negreros, es el gobierno. Nosotros no somos policía de trabajo. Aún así empezamos con 15.000 trabajadores y hoy tenemos 864.000 trabajadores registrados, ¿no? Entonces, el 45%, porque he escuchado por ahí que Artemio López creo que decía que el 90% de los trabajadores del campo estaban en negro. No, el 90%, no el 90%, el 92% en negro están en algunas provincias como San Juan. Los trabajadores del ajo están todos en negro, pero usted va a pedir un inspector, no lo hay. Va a hacer un relevamiento a un lugar y le cortan las gomas, les tiran la computadora, las acequias. Entonces, donde no hay seguridad para hacer inspecciones, uno las puede hacer.
el que está responsabilizado a hacer las inspecciones, a cobrar multa, a clausurar empresas, es el gobierno a través de la Policía de Trabajo. Y no lo hacen. Y no lo hace. No lo hacen y no hay inspectores, no hay camionetas, ¿sí? No hay viático para los inspectores. Bueno, entonces, si realmente no se pone en marcha un relevamiento para eliminar el trabajo negro, el trabajo infantil y la mano de obra indocumentada, seguramente siempre va a haber trabajadores en negro. Jerónimo, después del 20N, ¿cómo sigue esto? Bueno, esto sigue de la única forma que puede seguir. Uno la ve a la presidenta redoblando la apuesta, entonces quiere decir que nosotros tenemos que, bueno, planificar un plan de lucha, no nos queda otra alternativa. Que puede incluir paros, movilizaciones, porque Michel hablaba de una gran movilización hacia la Plaza de Mayo. Bueno, no sé si va a ser una gran movilización a la Plaza de Mayo o hacer un plan de lucha, que haya paros, movilizaciones, eso lo vamos a discutir el martes en la Confederación General del Trabajo. Pero vuelvo a repetir, cuando hay un paro pierde el país. Nosotros no queremos parar, pero tampoco queremos que se sigan llevando el mínimo no imponible, los aumentos salariales, que no haya asignaciones familiares, que acá haya trabajadores de primera y de segunda, que haya algunos que pueden cobrar las asignaciones familiares y otros que no la cobren, que los jubilados no cobren el 82% móvil, que tengamos un salario de 2.875 pesos a cobrar en febrero del año que viene. Y que el mínimo no imponible esté en discusión para el año que viene. Yo creo que todas estas cosas tienen que ser reclamos de los dirigentes. Y si hay que tomar medidas de fuerza, bueno, es lo único que podemos hacer nosotros, la única herramienta válida que tenemos para hacer, que nos da el 14 bis de la Constitución. Ahora, el derecho a huelga. ¿Y cómo queda, digamos, o cómo se dialoga con varias CGT? Pues está la CGT Azopardo, la CGT Azul y Blanca, la CGT que conduce Antonio Caló, bueno, ustedes dicen CGT Balcarce, esto, está la CTA, más allá CTA de que los juntan en la acción, también los dividió el gobierno, porque acá ganó Micheli y le dieron a Yasky. Ganó Moyano y le dan a Caló. Entonces, lo que yo digo, más allá de la personería jurídica que le pueden haber otorgado a la CGT Balcarce, a nosotros lo legitimaron los trabajadores con el paro. Esto es así, si hubiera parado Caló, a lo mejor no hubiera parado nadie, porque realmente los trabajadores de ellos se adhirieron al paro, porque muchos de esos trabajadores... Eso tienen la certeza ustedes que los trabajadores... Totalmente, porque adhieren al reclamo, porque ellos también están pagando el mínimo no imponible, no cobran asignaciones familiares. Sí, bueno, saben que hay jubilados que si no tienen un nieto, un hijo que le compre los medicamentos, se mueren de una gripe. ¿Cómo puede pasar esto en un país? ¿Cómo puede haber hambre en un país que produce alimentos? Yo digo, si nosotros produciéramos armas, a lo mejor necesitaríamos que hubiera guerra en el mundo para vender nuestras armas, pero nosotros no producimos armas, producimos alimento y el mundo demanda alimento. Entonces siempre vamos a tener una apertura de mercado que nos va a favorecer. Ahora, lo que pasa es que si siguen redoblando apuestas, la cosa es como que no termina nunca. Pero no va a terminar nunca, pero yo creo que acá el que tiene el poder de convocar es el gobierno nacional. Si el gobierno nacional convoca a una mesa a dialogar, a debatir y bueno, y reconoce que tiene que levantar el techo del mínimo no imponible. Ahora, un paréntesis. Y si el gobierno convoca a Antonio Caló y efectivamente dice, bueno, levanto el mínimo no imponible. Los deja sin arma a nosotros, pero tiene que levantar el mínimo no imponible. Pero Antonio Caló le dijo... ¿Ustedes acatarían eso? No acataríamos, pero nosotros no acatamos que vayan a representar y a discutir un salario de 2.875 pesos. Pero el presidente accede al reclamo este. Bueno, pero hay que ver cuánto levanta, porque yo digo, se ha comido el aumento salarial de todo este año. Verdad. Es verdad. Hay gente que tiene que trabajar horas extra y no las trabaja porque se las lleva el gobierno. Pero ¿cómo vamos a estar trabajando para aportarle al gobierno? El gobierno tiene otras formas de recaudar que no es a través del sacrificio del laburante, el trabajador. Este mínimo no imponible fue impuesto en la época de Machinea, creo. Claro, pero que se debería haber sacado. Yo digo, el impuesto a la ganancia es un impuesto distorsivo al trabajo. El trabajador no debería pagar para trabajar. El empresario sí.
El empresario sí, porque obtiene ganancia, pero el trabajo, el salario, no es ganancia. El salario es una remuneración que obtiene el trabajador por su esfuerzo físico o mental en algunos casos, pero está poniendo lo mejor de él para cobrar un salario que le tendría que permitir vivir dignamente, ¿sí? Y yo creo que se equivocan cuando le sacan al trabajador, porque vuelvo a repetir, el mercado interno funciona, ¿sí?, a través del consumo. Ustedes verán ahí en calle, en 11, cuando se ven los cartelones que dicen liquidación por cierre, esos negocios cierran porque no hay consumo, porque el mercado interno no funciona. Ahora, por ejemplo, también hay una realidad, ¿no?, que en los barrios, ¿no?, el mercado interno sí está funcionando. Porque uno ve, por ejemplo, verdulería de pueblo, carnicería de pueblo, ve que la gente va a comprar, que quizás no es la misma inflación, el mismo parámetro que se ve en los supermercados. Vos sabés, hay un doble consumo. Sí, la inflación se está comiendo el consumo. Realmente la gente está comprando, cada vez tiene menos capacidad de compra la gente. Uno va con 100 pesos y no compra nada. Lo que antes compraba hace a lo mejor unos meses atrás, no lo puede comprar hoy. Porque acá cuando hay inflación, el comerciante remarca y no hay control, porque antes se controlaba, pero hoy no se puede controlar. ¿Quién controla? ¿Quién sabe cuánto vale esta copa? Nadie. Si uno tuviera un control y supiera que hay un precio básico para algunas cosas, se terminó el control. Hoy no se controla nada. Ahora, evidentemente, la sensación que uno tiene es que desde la Casa de Gobierno a Moyano y a la Secretaría Sopardo no la van a recibir. No, para nada, no creo que... ¿Han pedido audiencia ustedes con la presidenta? Pero hemos mandado nota, cantidades de notas, pero bueno, las notas, no sé, harán un bollito y la tirarán al cesto, ¿no? Ahora sí se recibe a la CGT que comanda Antonio Caló. Bueno, la CGT Antonio Caló no solamente la reciben, sino va a aplaudir, lo hemos visto aplaudiendo a los compañeros ahí en los actos de la presidenta. Ahora, y digamos, esta diferencia gremial, ¿en qué termina? No sé en qué termina. Lo que sí tengo muy en claro, que Perón era un sabio, ¿no? Perón decía, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Si los dirigentes no están a la altura de las circunstancias, seguramente van a tener problemas. ¿Usted cree que la CGT de Caló y compañía o de Yasky va a tener problemas? Bueno, yo creo que ya los vienen teniendo, ¿no? Yo ahí cuando veo que van a hacer una reunión de consejo directivo para analizar el paro, no sé de qué paro hablan porque no fue un paro de ellos. Es medio ridículo analizar un paro que ha hecho otras centrales que no tienen nada que ver con ellos. Lo que también se vio mucho en la marcha fue un sector grande de la izquierda, ¿no?, que digamos que se había sumado al piquete, más que al piquete fundamentalmente. Bueno, son organizaciones sociales que se han unido al piquete y uno las tiene que respetar, ¿no? La gente por algo se manifiesta. Yo no creo que nadie vaya a cortar una avenida, una ruta, si no tiene motivos, ¿sí? Estas organizaciones sociales que en algún momento acompañaban y defendían al gobierno, hoy están como la CGT. Antes Moyano estaba con el gobierno, hoy no lo está. ¿Y por qué? Hoy tiene que estar en la vereda de enfrente. Tiene que estar. Claro, porque este gobierno además tiene más ajuste. Es indigno que se quede... Una pregunta, ¿Moyano está en la vereda de enfrente por reacción, por cierto dicho de la presidenta, por el famoso Hugo, o porque realmente piensa diferente? No, el gobierno lo quiso correr a Moyano, porque el gobierno tiene implementado muchos ajustes. Yo creo que tiene planificado unificar el PAMI, el ANSES, las obras sociales. Y las obras sociales han sido creadas con salarios diferidos. Esos aportes son de los trabajadores y para los trabajadores. O sea, en este momento deben de tener 20.000 millones de pesos del Fondo Solidario que no han sido distribuidos y que creo que no están tampoco. Creo que hablan de que hay 5.000 millones. Pero ese dinero es de la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces deberían ser distribuidos equitativamente en las obras sociales que están acá de los gremios. Usted dice con la cabeza de los dirigentes. ¿Puede pasar lo que ocurrió en el subterráneo en algunos gremios, que se abre un gremio nuevo? Es que se van a abrir. ¿Falta de respuestas? A mí me han abierto muchos gremios nuevos, ¿no? Se han dado muchas inscripciones gremiales dentro del sector agropecuario para joder a Guatri, ¿no? Porque esto es pura y exclusivamente para romper a Guatri.
Pero Guatri es una marca registrada, más allá que digan lo que digan, que hablen del trabajo en negro, nosotros empezamos con 15.000 trabajadores y tenemos 864.000 trabajadores. Se han quedado con el RENATRE, que es una institución que está en la OIT como una herramienta para el trabajo decente. O sea, en este momento yo soy presidente del Comité Ejecutivo Mundial, represento a más de 1.300 millones de trabajadores en el mundo y acá me quieren destruir. Entonces en el mundo me reconocen y acá en la Argentina me quieren destruir. Hasta sacaron una ley que fue un pase de firma por la mayoría que tiene el Frente para la Victoria de Diputados, para destruirme la organización gremial que represento. Al RENATRE entraron como en la dictadura militar con gendarmes a las 6 de la mañana. Entonces, yo digo, si me quieren destruir, que avancen para destruirme. Yo estoy dispuesto a seguir luchando por mis trabajadores. Y más allá de que digan lo que digan, ¿sí? Cuando yo empecé tenía 15.000 trabajadores, hoy tengo 864.000. He alfabetizado más de 80.000 trabajadores que antes ponían el dedo en el recibo y hoy lo pueden firmar y leer. Y además hemos capacitado más de 450.000 trabajadores en las distintas actividades del sector. Ahora, Jeremy, ¿por qué se habla tanto que el gremialismo opositor, en este caso ustedes, dicen que o piden no votar a la presidenta? ¿Cómo? ¿Por qué se da mucho que el No, yo eso no lo pediría porque la gente ya no lo vota... pidió. Bueno, pero lo puede haber pedido, pero la gente vota, entra al cuarto cree? oscuro y vota. A lo mejor te dio la mano antes de entrar y adentro votó a otro, porque ¿Y el año que viene realmente uno vota por simpatía, por convicción, y uno eso no lo puede manejar. Es lo único que uno no puede manejar, el voto de la gente. ¿Sí? Muchos sostienen que el año que viene, el 2013, quien no juegue queda fuera del 2015. Podrían jugar, por ejemplo, Sergio Massa y otros tantos más. Sí, pero... ¿Ustedes a quién apoyarían? Pero no, nosotros vamos a analizar. Con partido propio. Yo creo que el movimiento obrero tiene que analizar muy bien, ¿no? Nosotros estamos creando un partido que es el Partido Fe, que estamos, bueno, mañana creo que ya se inscribe en Santa Fe, tenemos en Córdoba, Santa Fe, tenemos en Misiones, tenemos en Catamarca, estamos llenando para cumplimentarlo acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, este va a ser un partido nacional. Vamos a estar en todas las provincias del país y no solamente en las provincias. ¿Es un partido que crea Jerónimo Venegas o sí. lo crea un grupo sindical? No. Somos un grupo de compañeros que me fueron a ver para crear el partido y lo estamos creando. Está Aldo Piñanelli, está Capolongo, está Jorge Todesca, está Schiaretti. Bueno, hay muchísimos compañeros que están trabajando para crear este partido. Ya prácticamente está inscrito en los 5 distritos, así que vamos a tener un partido nacional, pero después que lo armemos en las provincias se va a armar en cada distrito, porque hoy hay que hacer prevalecer las instituciones. Los diputados, si nosotros ponemos diputados, esos diputados se tienen que venir a reportar al partido y no quedar en la banca como si fueran dueños de la banca. Yo creo que la política la tiene que fijar la institución, el partido, y no los diputados. Los diputados tienen que ser respaldados y nosotros tenemos que alimentar, ¿no es cierto?, los proyectos que puedan tener esos diputados. Ahora, por ejemplo, la presidenta dice también que las políticas la marca, el rumbo político lo marca la presidenta con un aval del 54% de los votos. Eso sí, pero el 54% de los votos, ¿cuánto hace? Y menos de un año. Bueno, pero era menos de un año, pero no es Un ahora. año, perdón. Yo digo, el 54% de los votos, eso que tenía la presidenta, no sé si los tiene hoy. Pero habría que hacer un análisis, ¿no? Si tiene el 54%. A mí hay un tema que a mí me parece muy, complejo, si se quiere. Yo estoy viendo que se lanzan a la presidencia por tipos como Scioli, se habla de armar una alianza para el 2000, todos del 2015 y todos omiten el 2013. Como que nadie construye, sí, claro, para el 2013. Yo creo que la antesala del 2015 es el 2013. Yo creo que candidaturas a presidente, bueno, yo creo que si se lanza Scioli de candidato a presidente, yo creo que sería con un guiño de la presidenta, si no, no se podría alargar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque si ha estado subordinado al poder político del gobierno nacional hasta ahora, no creo que se largue si no es con un guiño a la presidenta. ¿Y Massa? Y Massa estuvo con el gobierno hasta que se fue o lo hicieron ir, pero
Yo creo que Massa mide muy bien, está muy bien parado donde está, pero para ser candidato tiene que tener una estructura armada, y es lo que está careciendo, me parece, Massa, ¿no? ¿Y usted, y Moyano sería un candidato potable a presidente? No, nunca dijo que quiere ser candidato, nunca dijo que podía ser candidato a presidente, Moyano. Y para el 2013... Bueno, habrá que ver. Yo creo que tendrá que emerger naturalmente un candidato, ¿no? Porque el gremialismo ha perdido mucha representación parlamentaria. Sí, claro, no tiene nada de representación. Tenemos 2 o 3 Facundo Moyano, Claudia Rucci y Plaini. Y Plaini. No tenemos casi candidato, representante del movimiento obrero. Y los otros dirigentes del movimiento obrero que hay votaron una ley en contra del gremio de Guatire, entonces no sé si son tan representantes de los trabajadores. La última, ¿y Recalde? ¿Cuál es la situación de Recalde? Bueno, Recalde está del otro lado hoy, ¿no? Recalde, nosotros habíamos trabajado mucho un proyecto de ley de ART que lo iba a presentar Recalde y dijo que si no caminaba el decreto de él iba a renunciar. Bueno, yo creo más que no caminó, no lo presentó nunca, ¿no? Porque cuando nos llevó a nosotros a la comisión laboral a discutir el proyecto, ya el proyecto estaba cerrado. Lo dijo de Genaro adelante de él y él no emitió opinión, ¿no? Entonces creo yo que, bueno, en ese momento Recalde sabía lo que iba a pasar. Jerónimo, gracias. El enojo de Hugo no fue gratuito, ¿no? Fue porque, bueno, se sintió traicionado por el abogado que tantos años había acompañado a la CGT, ¿no? Gracias, Jerónimo. No, gracias a usted. Después de la pausa conversamos con Luis de Lía, ya venimos, no se vaya, en 2 minutos.